Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia. 3 de septiembre de 2024. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, del Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros: que tiene su palabra, manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. San Lucas 4, 31 a 37. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este martes 3 de septiembre contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 4, 31 al 37. Baja a Cafarnaún, y en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu de un demonio impuro. Comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó, diciendo: Cállate y sal de este hombre. Salió sin hacerle daño, arrojándolo al suelo. Todos se llenaron de temor y decían: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y se difundía así su fama. El Señor, como vemos, le da órdenes, no entra en diálogo, no concede el diálogo al demonio. Solamente en aquel caso que piden ir a los cerdos será una réplica, no un diálogo, por supuesto. No se ponen a dialogar, porque con los espíritus impuros, con el pecado, con el que quiere seguir en el pecado, no hay que enredarse. La caridad es ser claros, caritativos, cortantes, no permitir que se enreden en esos falsos razonamientos y su lógica carnal con la cual él mismo se autoengaña. Pero también es llamativo que el demonio dice: tú eres el Santo de Dios. Y si bien son siempre espíritus mentirosos, no hay virtud en el infierno, no hay virtud en los condenados, han perdido toda virtud, porque la virtud es una participación de Dios, y allí es en la perfección de la ausencia de Dios, o sea, la plenitud de la ausencia de Dios, y por tanto de todo lo que es bueno que participa de Él. Entonces, suelo recordarlo, los demonios no son valientes, no son generosos y arriesgados, están llenos de odio, lo cual los mueve a una cierta o intrepidez, o parece fortaleza, pero en realidad es pura apariencia para asustarnos. Temen a la cruz, temen el nombre de María, temen los santos. Ahora reconocen la santidad de Dios, y el evangelista, en este caso San Lucas, habla claramente: un demonio poseído por el espíritu de un demonio impuro. Y la gente dice: manda con autoridad y poder a los espíritus impuros. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la santidad de Dios y la impureza de los ángeles? El Señor es la altísima, infinita santidad, porque es la lejanía o trascendencia total de lo sucio, lo inmundo, lo pecaminoso, lo carnal, lo mundano, lo terrenal. Es infinita trascendencia en cuanto todo eso tiene de pecado. Me refiero lo mundano, lo natural, en cuanto a ausencia de Dios. Toda la naturaleza es elevada por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero en cuanto a ausencia de Dios, se va haciendo impuro, se va haciendo idolátrico, se pervierte, se desordena, etc. Y Dios está totalmente alejado de Dios. Por eso, recuerdo también, los fariseos, los judíos en general, se escandalizaban de cómo un profeta, si supuestamente era profeta, decían: va a estar con los pecadores. Bueno, Dios es santidad infinita, trasciende
alejado infinitamente de todo lo que es bajo, sucio, pecaminoso y defectuoso, pero no queda manchado por bajar a nuestra miseria. Al contrario, Él viene como el médico a nosotros los enfermos, viene a rescatarnos. Ahora, el demonio es impuro porque se mezcla, se llena, se sacia de su naturaleza. Acá la impureza no es en el término del sexto mandamiento como en nosotros. Los demonios no tienen cuerpo, no anhelan la sexualidad. La impureza le viene de llenarse de sí mismos como un Dios. En nuestro caso sí, la impureza está de revestirnos, saciarnos de la lujuria de algunos órganos o de la garganta que da la gula o de las monedas a las cuales la idolatramos por la avaricia, por el poder, etcétera, el ansia de poder. Es decir, nosotros también nos hacemos impuros cuando nos carnalizamos, no solo, repito, con el sexto mandamiento, sino cuando, separándonos de Dios Santísimo, nos imbuimos en nuestra carnalidad sin Dios, idolatramos la carne, exaltamos la carne, creemos que es todo eso, exactamente como el demonio. El demonio idolatró, se quiso complacer, se quiso vanagloriar de sí mismo, de su naturaleza limitada, creada, sostenida por Dios. Por eso no nos hagamos impuros al idolatrar una criatura, aunque seamos nosotros. Hemos sido creados para Dios, los ángeles también, para contemplar y unirse a Dios eternamente. Pureza infinita, santidad infinita. Por eso Santa Faustina, en este aspecto, también nos habla de esa verdadera santidad por la cual nos elevamos. Y no me detengo en ninguna receta o indicación ascética, sino que es nuestra verdadera vocación y es un don de Dios. Es decir, cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más santidad. No cuanto más yo hago ayunos, yo hago obras, yo hago aquello, porque de alguna manera puedo mancharlo. La santidad es un don de Dios y justamente nos va separando, alejando de nuestras debilidades, flaquezas, miserias, carnalidades, etc. Por eso ella se ofrece por un alma para que no cometa un pecado, justamente de impureza carnal, digamos, en cuanto al sexto mandamiento. Dice de alguna manera así: en cierta ocasión una persona pensaba cometer un pecado grave. Numeral 291. Pedí al Señor que me enviara los peores tormentos, pero aquella alma fuera preservada. De repente sentí en la cabeza el atroz dolor de la corona de espinas. Eso duró bastante tiempo, pero aquella persona permaneció en la gracia de Dios. Es decir, por evitar un solo pecado mortal, vale la pena sufrir lo que sea. Nosotros no apreciamos ni nuestra alma ni el don de la gracia, por eso normalmente a alguien le parecería una exageración esto. Con lo cual significa que no nos amamos de verdad a nosotros mismos, no nos apreciamos, sino que apreciamos los placeres, las cosas que nos dan placer, en vez de apreciarnos a nosotros mismos. Y amarnos no significa darnos los caprichos y gustos que a cada rato queramos, aunque los proyectemos y cueste mucho conseguirlo. Entonces dice Santa Faustina: oh Jesús, qué fácil es santificarse, es necesario solamente un poco de buena voluntad. Si Jesús descubre en el alma ese poquito de buena voluntad, entonces se apresura a entregarse al alma y nada puede detenerlo, ni los errores ni las caídas, nada en lo absoluto. Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma, y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, entonces en muy poco tiempo puede llegar a la máxima santidad a la que una criatura puede llegar aquí en la tierra. Dios es muy generoso y no rehúsa a nadie su gracia, da más de lo que nosotros le pedimos. La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.